animal de porcinos, este edificio, en el cual nosotros hacemos diferentes ensayos nutricionales, de conducta, incluso con algunas pruebas de vacunas, también con algunos agentes infecciosos, ¿ya? Como ven, como pudieron ver, tiene un acceso restringido, ¿verdad? Y la idea, esto trata de emular un poco a lo que sería una granja porcina industrial. Lógicamente la capacidad es mucho menor, pero intenta tener más o menos los mismos elementos que debe tener una granja con sus medidas de bioseguridad, etc. Bueno, como le dije, tiene un acceso, debe tener una granja en general, una cerca perimetral para que no ingresen ni personas extrañas, ni tampoco grandes animales como por ejemplo perros, ovejas u otro tipo de animales, ¿ya? Y luego tenemos la edificación. Esta edificación tiene un ambiente controlado, la vamos a ver más adelante, tiene aire acondicionado, tiene también ventilación natural por esas cortinas, pero es mejor que lo vayamos a ver directamente adentro, ¿vale? El virus de la peste porcina africana, que no está en Chile y queremos que no llegue, ¿verdad? Lo mismo situación está en sus países. El virus es muy complicado porque, bueno, dijimos ayer que se podía definir en 3 o 4 palabras. Repasemos, el virus es altamente mortal y afecta solamente a los cerdos. Además, es altamente resistente al medio ambiente. Y no es zoonótico. En algunos países del mundo donde está presente la enfermedad, es posible que alimentos del cerdo, de origen porcino, alimentos de origen porcino como el salame, el jamón, contengan el virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que bajo circunstancias de una importación informal e ilegal, esos productos de una u otra manera pueden llegar a nuestros países. Por ejemplo, en un crucero como desechos, ¿cierto? O en aviones con alimentos informalmente importados, el alimento llega y de una u otra manera puede llegar a la población porcina del país. Una vez que llega a los cerdos o jabalíes, se puede diseminar rápidamente, y una vez que ya ingresa a una producción intensiva, es muy difícil poder erradicar el virus, porque digamos que cuando hay mucha población de cerdos, el virus se disemina mucho más rápidamente, y como ustedes pudieron escuchar ayer, ¿cierto? Existen muchas maneras de diseminación una vez que el virus ya está en producciones intensivas. Bien, la peste porcina africana es una enfermedad transfronteriza de los animales, es decir, que se puede mover fácilmente de un territorio a otro. No tiene vacuna oficial en este momento para su control, así que las medidas de bioseguridad es la principal herramienta que podemos utilizar para evitar la entrada de esta enfermedad a territorios donde no exista. Lo más importante es el aspecto económico digamos que la producción porcina se ve gravemente afectada por este virus. Recordemos que la carne porcina es la más consumida en el mundo. Nosotros, como muchos países latinoamericanos, somos grandes exportadores de carne de cerdo, y si el virus ingresa a nuestros países, vamos a tener muchas restricciones para exportar nuestros productos. Entonces, por ese lado tiene un componente bastante importante también. Sí, bueno, el virus de la peste porcina africana ya está en las Américas, ¿cierto? Está en la isla de la Española, en Haití, en la República Dominicana. Entonces, está muy cerca de nosotros. Incluso de algunos países está a menos de 100 kilómetros, 90 kilómetros a Cuba, más o menos lo mismo a otras islas cercanas. Entonces, lo que deben hacer los diferentes gobiernos, sobre todo aquellos que están cerca del foco, digamos, es reforzar las medidas de bioseguridad, y también reforzar las medidas informativas, de que haya educación respecto al tema, ya que lo más probable es que no llegue por un experto o un veterinario, sino que va a llegar por una persona que va a traer un alimento que no tiene idea muchas veces del riesgo que conlleva traer un alimento importado ilegalmente. La peste porcina africana, como bien lo mencionamos, no es una enfermedad zoonótica, es decir, no es una enfermedad que puede afectar a los seres humanos, más impacta directamente a cerdos, tanto
domésticos como silvestres, y esto tiene un impacto a su vez en la seguridad alimentaria por lo importante de la proteína de origen porcino para la dieta de los países en nuestra región. Exacto. ¿Cuál es la realidad entonces de nuestra región en tema de peste porcina africana? Bien, en la actualidad tenemos 2 países de la región de América Latina y el Caribe que han reportado casos positivos de peste porcina africana, que son la República Dominicana y Haití. El resto de los países se encuentran libres de la enfermedad, así que están trabajando de manera conjunta como región para desarrollar estrategias que permitan evitar una diseminación de esta enfermedad en territorios libres. Nosotros desde la FAO estamos apoyando directamente a los servicios veterinarios oficiales de los países a través de la cooperación internacional para reforzar medidas de seguridad, controles fronterizos para evitar el tránsito o el intercambio ilegal de productos de origen porcino, también así para mejorar los sistemas de gestión de emergencia ante una posible entrada de la enfermedad. Bien, todo esto en aras de evitar una posible diseminación de la peste porcina africana en el resto del continente. Hay otras enfermedades que también son peligrosas y puedo dar como ejemplo el programa de erradicación del virus PIRS, ¿ya? No confundir con la peste porcina africana, pero sirve de ejemplo. Generalmente, cuando en un plantel que no tiene enfermedades exóticas, el plantel usualmente lo que hace es que sus animales se van a faena normalmente, ¿cierto? Pero las mortalidades, los cerdos que mueren, ellos también se van a un centro a una fábrica. Generalmente son fábricas para producción de alimentos de perro o de gato, ¿ya? Entonces en ese proceso hay un riesgo también eventual de diseminación. Entonces si hubiese, por ejemplo, una enfermedad exótica dentro del país, eso se prohíbe. Cada cual debe tomar sus medidas, ya sea como incineración, enterramiento, etcétera, de poder manejar sus propios cadáveres. Entonces esa es una medida que evita de que haya movimiento de animales o de cuerpos, de carcasas potencialmente infecciosas. El papel que juegan los pequeños productores en esta cadena. Pues los pequeños productores son muy importantes y son elementos indispensables para la prevención de esta enfermedad, ya que bueno, en nuestra región en general tenemos más de un 70% de productores familiares, de productores a pequeña escala que tienen un pequeño número de animales en sus unidades de producción, y que pues es realmente importante trabajar de la mano con los pequeños productores para ayudarlos a implementar buenas prácticas, para aumentar las medidas de bioseguridad, para limitar el espacio donde se tienen estos animales, evitar que circulen libremente y así poder tener mejor un control en estas unidades de producción de pequeña escala. Tratar de tener los animales en confinamiento lo más posible, pero una de las más importantes para evitar la introducción de la peste porcina africana es evitar alimentar a los cerdos con desechos de alimentos humanos, y si es que esto no fuera posible evitar estos deberían estar cocidos. Por otro lado, para el ingreso de las granjas porcinas industriales existen muchas medidas de bioseguridad. Por ejemplo, todo material o vehículo que ingrese a la granja debe ser desinfectado por diferentes métodos. Además, cada persona que ingresa a una granja debería bañarse de ingreso y de salida. También evitar el consumo de alimentos cerca de los animales, ¿ya? Lógicamente no consumir alimentos de origen porcino dentro de las granjas porcinas, tener un buen manejo de las plagas, ¿se fijan? Y entre otros, o sea, la lista es bastante grande, pero digamos que dentro de esas son algunas de las principales que deberíamos tener. La peste porcina africana, como bien decía, como enfermedad transfronteriza puede moverse fácilmente de un territorio a otro, y esto a través de el hecho de llevar productos de origen porcino que pudiesen estar contaminados. Una manera concreta cómo se puede disminuir el riesgo de entrada de la enfermedad a través de las fronteras de los países en la región es mediante la comunicación de riesgo y la sensibilización, es decir, comunicar sobre esto no solamente a las autoridades, a las unidades
unidades de control en aduana y en frontera, sino también al turista, a las personas que se desplazan de un territorio a otro, para que sepan el riesgo que conllevaría transportar de manera ilegal productos de origen porcino. La peste porcina africana es una enfermedad que sí que puede impactar fuertemente a las unidades de producción porcina una vez entran, no solamente a los pequeños productores, sino a las granjas comerciales, y su impacto sería directamente en la oferta de productos, ya que en la actualidad no contamos con cura o con vacuna específica para la enfermedad. Una medida de control es el sacrificio de animales infectados o en riesgo de infección. Entonces estas son medidas que normalmente tienen que aplicarse una vez que la enfermedad entra y que van a impactar directamente en la oferta de productos de origen porcino, y eso va a impactar el precio. Entonces también va a afectar de alguna manera el comercio en caso tal de que una enfermedad de este tipo entre a un país libre. Por eso, tan importante, vuelvo y repito, en ausencia de tratamiento específico y de vacuna, trabajar las medidas de bioseguridad. Para un productor pequeño, lógicamente la edificación va a ser compleja, porque si tiene 2 animales, es imposible tener algo así. Sin embargo, ellos sí pueden tener algunas medidas de prevención. Por ejemplo, eventualmente podrían tener a los animales encerrados y no que anden por todo el patio, ¿verdad? Quizás en un pequeño corral, eso podrían tenerlo. También podrían ellos eventualmente tener un piso duro que se le haga fácil limpiar y que no sea con tierra, que genere grandes pozas de mezclas con heces. Eso también se podría hacer sin problema. También, por ejemplo, la alimentación, evitar el alimentar con restos de alimentos de humanos, eso también lo puede hacer, te fijas, y eso son todas medidas que van tendientes a evitar la transmisión de agentes patógenos, en este caso, como por ejemplo podría ser la peste porcina africana. En el marco del proyecto de USAID BHA, que está financiando la estrategia de Latinoamérica y Caribe de contención y de Haití Dominicana de mitigación del impacto, hay una estrategia regional basada en redes sociales, radios comunitarias, medios gráficos y cualquier otra estrategia que los países quieran implementar. En ese sentido, hicimos una estrategia muy fuerte en cada uno de los 2 países afectados y en el continente mediante Facebook y campañas en redes sociales, y posteriormente con Panamá y con algunos otros países que pidieron asistencia, estrategias a medida. Ahí abarcamos diferentes tipos de medios para llegar a la comunicación, con el alerta sobre la enfermedad en la región, la necesidad de adoptar un enfoque preventivo, tanto si se representan turistas que salen cuando vuelven a sus países, como los productores en reforzar la bioseguridad. Y ahí hay diferentes canales. Panamá tuvo una estrategia individual muy activa y trabajamos coordinados entre la región y los países. La prevención con 2 enfoques. El primer lado es los países libres, el refuerzo de las fronteras, tanto para las mercancías de riesgo y para los turistas que ingresan al país y que pueden traer el virus sin ser conscientes de eso. Entonces hay un enfoque desde el control de fronteras. El otro punto importante es que los productores entiendan que su autoprotección es el punto de evitar el ingreso del virus. Y para eso el concepto de bioseguridad. Evitar que gente extraña entre a la granja, controlar el ingreso y egreso de animales, evitar que haya perros o animales domésticos alrededor de los cerdos u otros cerdos salvajes en contacto, tener control de qué alimento se le da a los cerdos, y a partir de eso tratar de evitar todos los factores que contribuyen potencialmente al ingreso del virus si estuviese en el territorio. Esas lecciones aprendidas a partir de República Dominicana y Haití. Lecciones aprendidas. Primero, el trabajo integrado entre el sector privado y el sector público, clave. Es decir, el gobierno como servicio veterinario es el líder de la estrategia nacional, pero no puede llegar al 100% de los actores. Entonces ahí los productores tienen que hacer su esfuerzo y trabajar integrados. El gobierno controla a partir de medidas, pero la conciencia del público en evitar esos comportamientos de riesgo es clave. Y ahí trabajar como sistema es la mayor lección aprendida de esto. Usted mencionó su experiencia en Panamá recientemente. Háblenos de esa experiencia y los acercamientos que se tuvo con respecto al tema. Bien, las alianzas público-privadas no son nuevas, es una forma de trabajo
histórica entre el sector privado y el sector público combinados, y el sector público puede ser asociaciones internacionales con asociaciones nacionales también. La OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, tiene poco registro de todas las experiencias que existen en la región. Hay 4 registradas sobre más de 40 existentes que relevamos, por lo cual hay una invitación al registro. Y la experiencia de la alianza público-privado es: el sector privado tiene muchas veces las respuestas que el sector público no puede proveer. Y entonces en este acercamiento implica que el gobierno puede muchas veces acompañar lo que el sector privado tiene que hacer y no viceversa. La vieja escuela del gobierno responsable de dar todas las respuestas y soluciones no está más. Hoy tiene que trabajar dentro de un sistema todos juntos, y eso es una alianza público-privada. ¿Cuál es el principal reto que tienen ustedes en este proyecto? El reto hoy sería seguir evitando que la PPA, la peste porcina, ingrese al continente, que los países que son libres sigan siendo libres. Para eso, trabajando junto con los servicios veterinarios y los gobiernos para esa generación de capacidades en la prevención y la preparación para la emergencia en caso de que ingrese, es nuestro gran desafío, y ahí estamos fuertemente enfocados para tratar de que quede localizado en Haití Dominicana y no termine afectando la producción porcina y la seguridad alimentaria de los países de la región.